Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes en este video tutorial el desarrollo de una fórmula para encontrar la frecuencia de los elementos que más se repiten en un conjunto de datos y poder expandir esa fórmula para encontrar los elementos que ocurren menos, es decir, los elementos con menos frecuencia dentro de un conjunto de datos. Esta fórmula que vamos a desarrollar también puede adaptarse para cualquier otro tipo de dato y quiero explicarles aquí que en Excel existe una función que se llama moda que nos devuelve el máximo o el elemento que tiene más frecuencia dentro de un conjunto de datos, pero tiene una limitación y es que si existe más de un elemento que tiene la misma frecuencia, solo nos devuelve el primero de esos elementos. Otra limitación que tiene la función moda es que solo acepta datos numéricos y otra limitación es que no me permite saber el reconteo de esos elementos que se repiten con más frecuencia. En este video tutorial vamos a desarrollar una fórmula paso a paso como la que estamos viendo aquí para poder encontrar los elementos que más se repiten y la vamos a adaptar para encontrar los elementos que menos se repiten en un conjunto de datos. Aquí ya tengo una hoja preparada donde vamos a desarrollar la fórmula paso a paso y vamos a colocarnos aquí en la posición, en la celda donde vamos a empezar a desarrollar la fórmula y vamos a empezar a utilizar la función LED que nos va a permitir colocar los segmentos o las operaciones individuales que vamos a tener dentro de esa fórmula. Lo primero que nosotros vamos a saber o lo que vamos a hacer es que si nosotros queremos encontrar la frecuencia de los elementos es porque los elementos se están repitiendo en una lista o en un conjunto de datos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es colectar o recoger una muestra representativa de cada uno de esos conjuntos de datos, ¿sí? Cada uno de los elementos que participan en ese conjunto de datos. Para eso vamos a utilizar una variable que se llama muestra y vamos a utilizar la función únicos y le vamos a pasar el rango que nosotros queremos evaluar y de esta manera la variable muestra va a contener una muestra representativa de cada uno de los elementos del rango. Vamos entonces a desarrollar una siguiente operación que nos va a permitir contar los elementos que participan en esa muestra dentro del conjunto de datos. Para eso vamos a llamar una variable conteo de muestra y vamos a utilizar la función contar.si y en el rango que vamos a evaluar vamos a pasarle de nuevo el rango que estamos evaluando y en el criterio vamos a pasarle cada uno de los elementos que nosotros tenemos dentro de la muestra. De esta manera contar.si para cada uno de estos criterios que estamos pasando dentro de la muestra nos va a arrojar la cantidad de veces que se encontró eso dentro del rango, la cantidad de veces que se encontró esos elementos dentro del rango. De esta manera contar.si nos está devolviendo una matriz con la misma longitud que tiene la longitud de la variable muestra o del array que nos devolvió únicos. ¿Ok? Y una tercera operación que nosotros vamos a realizar es encontrar el máximo elemento que se encontró en el conteo de la muestra. Para eso vamos a utilizar una variable que se llama máximo conteo y vamos a decirle que vamos a utilizar la función máximo y le vamos a decir que queremos encontrar el máximo que ocurrió en ese conteo de la muestra y como operación final vamos a utilizar la operación filtrar o la función filtrar. Le vamos a pasar la muestra que nosotros queremos filtrar y nosotros vamos a decirle donde el conteo de la muestra que tenemos guardada en esta variable, que es una matriz que tiene la misma longitud de la variable muestra, es igual al máximo que encontramos en ese conteo. Vamos a cerrar la fórmula. El tercer operador o el tercer argumento de la función filtrar no lo vamos a utilizar porque no hay chance en este ejercicio de que no exista nunca un emparejamiento con el elemento incluir y la variable muestra, porque no estamos utilizando datos externos, estamos siempre utilizando datos internos. Entonces no vamos a utilizar el tercer argumento de la operación filtrar. Vamos a quitar este espacio en blanco, vamos a dar un enter y ustedes observen aquí cómo
obtengo los elementos que ocurren con más frecuencia. Ahora, si yo quisiera saber cuál es el reconteo de esos elementos que ocurren con más frecuencia, basta con utilizar la función contar.si, se la pasamos al rango y vamos a decirle que le vamos a pasar los elementos que nosotros queremos contar. Entonces le vamos a pasar, y como ustedes observan aquí, estoy utilizando la notación de split array, que es el resultado que me está devolviendo la fórmula anterior, o ese array dinámico que me está devolviendo la fórmula anterior. Vamos a cerrar y ustedes pueden observar que los elementos más frecuentes que ocurren dentro de esta lista de datos es el número 10 y es el número 20 con un reconteo de 4. Ahora vamos a variar los datos y vamos a ver cómo la fórmula reacciona a este cambio. Vamos a decir que el número 20 ya no es un número 20 sino un número 10. Observe cómo el 20 salió de la lista de los más frecuentes y el 10 pasó a ser el elemento más frecuente dentro de ese conjunto de datos con un reconteo de 5. Ahora, si quisiéramos saber cuáles son los elementos que tienen menos frecuencia dentro de esa lista, basta con copiar la fórmula. Vamos a copiar la fórmula y vamos a pegarla aquí donde vamos a desarrollar la fórmula para los elementos menos frecuentes, y con una simple variación, en lugar de utilizar la función máximo, vamos a utilizar la función mínimo, y aquí vamos a renombrar esta variable no como máximo sino como mínimo, y aquí vamos a renombrar esta variable no como máximo sino como mínimo, y ustedes observen cómo el elemento 30 y el elemento 50 son los elementos que ocurren con menos frecuencia. Y de nuevo, para poder hacer el reconteo, vamos a copiar la fórmula y vamos a pegarla aquí en esta variable, pero en lugar de utilizar el split array que nos devolvió los elementos más frecuentes, vamos a utilizar el split array que nos está devolviendo los elementos menos frecuentes, y ustedes observen cómo el reconteo ahora es de 1. Ahora, ¿qué pasa si nosotros el elemento 50 lo vamos a colocar como el elemento, o vamos a cambiarlo con un valor de 40? Ustedes observen aquí cómo ahora el 30 pasa a ser el elemento menos frecuente con un reconteo de 1. Ahora, como habíamos nombrado, como habíamos dicho en la parte inicial del video, esta fórmula no solo se puede aplicar a valores numéricos, vamos también a aplicarla a valores de texto o cualquier otro tipo de valores. En este caso son valores de texto. Vamos a copiar esos valores y vamos a pegarlos aquí, y ustedes observen cómo la fórmula se adapta de manera aceptable para cualquier tipo de dato. En este caso, manzana y pera son los elementos que tienen más frecuencia con una repetición, un reconteo de 4, y los elementos que tienen menos frecuencia es limón y banana con un reconteo de 1. ¿Qué pasa si pera vamos a convertirlo ya no como una pera, sino que sea una manzana? Manzana pasa a ser el elemento más frecuente con un reconteo de 5, y vamos a decir que banana, vamos a localizar aquí banana, lo vamos a cambiar en este caso por una toronja, y observen ustedes ahora cómo limón pasa a ser el elemento que tiene menos frecuencia. Bien amigos, básicamente esto era lo que les quería traer en este video tutorial. Gracias por llegar hasta aquí, hasta este punto del video. Si les resultó útil, si fue de su agrado, me podrían apoyar con un like. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse a mi canal para que sigamos aprendiendo juntos. De verdad que aprecio mucho cada nuevo suscriptor porque me motiva a seguir creando contenido para que este conocimiento le llegue a ustedes de primera mano. Gracias por apoyarme en esta iniciativa y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.